Hola a todos mis amados hermanos, les saluda su amigo y hermano en Cristo, Víctor Hugo Román. El día de hoy vamos a estar tocando la lección número 11 que corresponde al Catecismo Ortodoxo de Hércules Collins, la cual hemos titulado De Dios Hijo, el único Salvador, y abarca las preguntas número 28 y número 29. En esta lección estudiaremos la segunda afirmación del credo de los apóstoles, que es: creo en Dios el Hijo. El credo, como expresión básica de la fe cristiana, como bien lo sabemos, es trinitario, porque nos enseña que Dios en su ser y actividad es trino. Esto no es algo inventado por la Iglesia al momento de afirmar el credo de los apóstoles, más bien es una declaración de lo que fielmente se ve reflejado en las Sagradas Escrituras sobre el ser de Dios. Las tres personas de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, son activas en nuestra salvación, pero la obra de redención se enfoca especialmente en la persona del Hijo, la segunda persona de la Trinidad. Es por esa razón que la segunda persona de la Trinidad es revelada en las Escrituras como el Salvador, Redentor, Mediador o el Mesías. Te das cuenta que todos estos términos están íntimamente relacionados con nuestra salvación. A partir de esta lección estaremos hablando sobre Dios Hijo y nuestra salvación. Y dice la pregunta número 28: ¿por qué el Hijo de Dios se llama Jesús, es decir, Salvador? La respuesta es: porque Él nos salva de nuestros pecados. Además, porque no se debería buscar ninguna salvación en ningún otro, ni puede ser encontrada en ninguna otra parte. Pregunta número 29. Entonces, ¿creen en el único Salvador Jesús aquellos que buscan felicidad y salvación en los santos o en sí mismos o en alguna otra parte? La respuesta es no, porque aunque de palabra ellos se glorían en Él como su único Salvador, en realidad lo niegan como el único Salvador Jesús, pues tiene que ser lo uno o lo otro. O Jesús no es un Salvador perfecto, o aquellos que lo abrazan como su Salvador con una fe verdadera poseen en Él todo lo que se requiere para la salvación. En la actualidad, los nombres son vistos solo como metas que se usan para distinguir a una persona de otra. Eh, y la verdad, eso revela muy poco de lo que somos. Lo que más puede indicar un nombre muchas veces es un parentesco con nuestros familiares. Para el caso de las historias bíblicas, vemos que los nombres desempeñan funciones más importantes que eso, ya que revelan el carácter, función y a veces el papel en el propósito de Dios. Recordemos cómo Dios cambió el nombre, por ejemplo, de Abraham a Abraham, de Jacob a Israel, entre otros. Por lo tanto, cuando Dios da el nombre a alguien, debemos poner mucha atención en eso. Dios no dejó a la voluntad de la Virgen María o de José el escoger el nombre más adecuado que ellos pensaban para su hijo. Esto porque el nombre de su hijo tenía que decir todo lo que un nombre puede indicar, es decir, su carácter, identidad, función y especialmente su propósito en el plan de Dios. Dios, por medio del ángel, se ocupó de poner el nombre de su hijo, incluso antes de su nacimiento. Esto es algo de suma importancia y esto debe hacernos meditar en este asunto, porque el nombre que le pone revela quién es, qué hace y la importancia que tiene en el propósito de Dios. Mateo capítulo 1, versículo 21 dice: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Con esto deja muy en claro que su nombre designado era Jesús, y aquí nos enseña también la razón de ese nombre. Ahora, es verdad que la Biblia nos muestra varias personas que llevaron este nombre antes que el Mesías, pero dos de ellos revelaron de forma muy especial el papel del mediador y salvador. Jesús en hebreo es Josué, y Josué fue un hombre quien después de la muerte de Moisés guió al pueblo de Dios hasta la tierra prometida. También podemos pensar en el sumo sacerdote, en la visión del profeta Zacarías, en Zacarías capítulo 3, versículos del 1 al 8. El nombre de Josué también, en su forma castellana, se asemeja al hebreo. Está compuesto en dos partes. La primera se refiere al nombre de Dios, que es Jehová, y la segunda parte
se forma basada en el verbo salvar. Por lo tanto, el nombre quiere decir Jehová salva. Esos mismos dos elementos están en el nombre Isaías, solo que se presentan al revés. Y aquí lo muestra diciendo como la salvación es Jehová. Nos damos cuenta entonces, la Biblia nos enseña que el nombre de Jesús en su forma griega o Josué en su forma hebrea nos revelan sobre Dios cumpliendo con su promesa de traer la salvación a su pueblo. Por lo tanto, Jesús es el perfecto y completo Salvador. Los tiempos en los que fue escrito el catecismo no era muy diferente a lo que hoy vivimos. El catecismo en la pregunta 29 hace referencia al culto a los santos, algo muy característico de la religión aquí en México, pero también puede aplicar a algo o a alguien más aparte de nuestro Señor Jesucristo. Cuando no vemos la suficiencia de Jesús en la salvación de forma práctica y buscamos otras ayudas, estamos enseñando una doctrina en la que Jesús el Salvador no es suficiente y necesita ayuda. Pero el catecismo es tajante y dice que los que buscan esas ayudas niegan el hecho de la suficiencia del Salvador. Ojo, dice que aunque de boca se gloríen de tenerlo por Salvador, es decir, que con sus palabras lo afirman, pero con sus hechos lo niegan. Solo lo hacen de dientes para afuera. Quien busca, aunque sea una pequeña parte de su salvación, en alguien más, ya sea santos, imágenes, hombres, incluyendo a uno mismo con todo y su libre albedrío, ya está negando al único Salvador, nuestro Señor Jesucristo. En ese caso, el sentir del catecismo nos afrenta a dos disyuntivas. Primero, o Jesús no es perfecto, es decir, completo y suficiente como Salvador, o que por medio de la fe tenemos que encontrar en Él todo lo necesario para nuestra salvación. Buscar algo más de lo que hay en Jesús para nuestra salvación realmente es desconfiar en Él. Mis amados hermanos, Jesús nos da lo que ningún otro humano o ser angelical puede conseguir. Nos salva de la culpa del pecado, del castigo de Dios y nos liga a Él para que participemos en su crucifixión. Nos da el Espíritu Santo para tener una verdadera vida cristiana. Todo esto únicamente se consigue a través del único Salvador, perfecto y completo, que es nuestro Señor Jesucristo, en quien debemos poner toda nuestra confianza. Mi amado hermano, esperamos que esta lección haya sido de edificación para tu vida. Esperamos que estés meditando en cada una de estas lecciones que hemos estado llevando con el catecismo y que juntos podamos ir adentrándonos a estas verdades fundamentales de la fe cristiana a través de la historia. Muchas gracias por tu atención. Te espero en la próxima lección. Para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo, se despide de ustedes su amigo y hermano en Cristo, Víctor Hugo Román. Hasta pronto.